Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que ilumina la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta reinterpretación se basa en un relato tradicional tal como se presenta en Ifism, The Complete Work of Orunmila, de Mr. C. Osamaro Ibie. La narración y el comentario de esta presentación son originales de Ifá Stories. Narrativa cinemática de Ifá Stories. Título de la historia: Ejiogbe desciende a la tierra. Antes de que este acontecimiento llegara a verse en el mundo, ya había comenzado en el cielo. La historia se abre entre dos reinos, revelando que la llegada de un niño no estaba ligada solamente al anhelo humano, sino también al permiso sagrado y al orden divino. En la tierra, Orisha-Nla ya estaba casado con Afín, pero no estaban unidos en un mismo deseo. Afín no sentía interés en tener un hijo, mientras que Orisha-Nla lo deseaba profundamente. Al mismo tiempo, en el cielo, Omonigo-Gorobo anhelaba venir al mundo como hijo de Afín y Orisha-Nla. No deseaba simplemente nacer, sino vivir de una manera que enseñara al mundo el significado de la bondad, la buena voluntad y la benevolencia. En este relato conservado, no se preserva una adivinación formal. No se menciona a ningún sacerdote, no se enumera ningún sacrificio y no se nombran materiales rituales. En cambio, la historia gira en torno a una petición sagrada hecha en el cielo. Omonigo-Gorobo fue al altar de Olodumare con su petición. Se acercó a ese lugar santo pidiendo entrar al mundo como hijo de Afín y Orisha-Nla. Esto deja claro que su venida a la tierra no fue tratada como un nacimiento ordinario, sino como un descenso que requería aprobación sagrada. La tensión de la historia no está marcada por un conflicto abierto, sino por la demora y la incertidumbre. En la tierra, el deseo de tener un hijo no era compartido dentro del hogar. En el cielo, la petición ya había sido presentada, pero el camino aún no se había abierto. Entonces llegó el punto de giro. Olodumare concedió el deseo de Omonigo-Gorobo. Aún así, el viaje todavía no estaba completo. Él aún tenía que recibir la autorización de su ángel guardián antes de poder partir. Una vez que esa autorización fue concedida, Omonigo-Gorobo dejó el cielo y comenzó su viaje hacia la tierra. Ningún canto sagrado ni verso formal se conserva en esta parte sobreviviente del relato. Aún así, la historia establece claramente una cadena de orden sagrado. La petición es llevada ante Olodumare, el deseo es concedido por Olodumare y la partida final es permitida a través del ángel guardián. Ahí es donde esta parte conservada de la historia llega a su cierre. Todavía no describe el nacimiento en sí, ni revela lo que ocurrió después en el hogar sobre la tierra. Pero deja una enseñanza clara. Algunas vidas comienzan su camino bajo aprobación sagrada antes de aparecer en el mundo humano. La enseñanza de la historia es directa y perdurable. Lo que se desea en la tierra aún puede requerir aprobación desde lo alto. En este relato, el deseo inicia el proceso, pero el permiso sagrado es lo que hace posible el descenso.